En primer lugar, vamos a ver en este salmo, vamos a ver tres partes. La localización de David, ¿dónde se encontraba David? Y ahí vamos a ver algunas de las posibles razones. Vamos a ver el deseo de David y vamos a ver el juramento de David. En primer lugar, la localización, versículo 1. ¿Dónde se encontraba? En casa, en el templo, bueno, no había templo, todavía en el palacio, en el tabernáculo. Se encontraba muy lejos. Voy a invitarle a que podamos poner toda nuestra atención acá y podamos darnos cuenta allí en el versículo 2, desde los extremos de la tierra. La versión 60 dice desde el cabo de la tierra, estaba lejos. Entonces, averiguando allí dónde se encontraba, en qué momento fue escrito este salmo, la mayoría de académicos cree que fue el momento en el cual él estaba huyendo de su hijo Absalón. Él se encontraba en un lugar muy lejos. En este momento, David no era aquel jovencito que estaba huyendo, aquel jovencito que tenía la promesa de ser el rey y estaba huyendo del rey Saúl. No, acá ya era el rey, versículo 6 lo menciona. Entonces, el rey estaba huyendo. Entonces, la mayoría está de acuerdo que pudiera ser el momento cuando él salía huyendo de Absalón. ¿Quién era Absalón? Era uno de sus hijos. Y dice que era tan bello, que tenía el cabello así tan hermoso, que se lo cortaba una vez al año porque pesaba mucho, llegaba a pesar 2 kilos, imagínense. Entonces, Absalón tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Tamar fue violada por el hermano mayor, por el hijo mayor de David, se llamaba Amnón. Entonces, Tamar cuenta a Absalón y Absalón guarda ese enojo, guarda esa historia para después, en un convivio de los hijos del rey, matar a Amnón. Huye Absalón. Entonces huye por 3 años después de haber matado al hijo mayor. Vuelve Absalón a pedido de Joab y el rey llegando allí, y estuvo 2 años sin ver al rey en Jerusalén. Después de los 2 años, él pasó 4 años ganando el corazón del pueblo. Contrató hombres que seguían su carruaje, y luego llegaba a la entrada y le besaba la mano de las personas y le dicen, ay, si hubiera alguien, si el rey les escucharía, pero aquí estoy yo les escucho. Así pasó 4 añs, y luego llega 2 de Samuel capítulo 15, y allí encontramos que ofreciendo, vamos a ir allí, en 2 de Samuel 15 para poder más o menos tener un panorama de esta historia, de este salmo, y vemos en el capítulo 15, que Absalón en Hebrón ofrece sacrificio, y allí empieza una gran conspiración contra su padre, contra el rey David. Entonces, cuando David se entera de la cantidad de personas que eran allí en Hebrón, junto con su hijo Absalón, pidiendo el reino, David le toca salir, David le toca huir allí de su palacio, de Jerusalén, del lugar que tanto él amaba. Capítulo 15, vamos a encontrar allí el versículo 20, dice así, algunos hombres de Gad querían seguir. Los de Gad eran filisteos, pero como estaban ahora trabajando con David, querían seguirlo. Y David les dice lo siguiente, 2 Samuel 15:20 dice, llegaste hace poco, deberías esforzarte en vagar con nosotros, ni siquiera sé a dónde iremos. Esta gente que quería seguir a David le dice, no sé ni a dónde voy a huir. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. El rey decía, empezaron a llevar el arca, tan valioso para el rey David, y el arca se quedó. Y David dice, si Dios quiere, vuelvo y voy a volver a ver esta arca, pero si Dios no quiere, que sea lo que Dios quiere. Se estaba quedando el arca allí en Jerusalén. Entonces, es muy probable, la mayoría está de acuerdo, que fue en este momento, que cuando David salió y se fue allí a orillas del río Jordán, y luego tuvo que involucrarse más en el desierto, fue que allí escribió este salmo, Salmo 61, y él dice allí, imagínese huir de tu casa, huir de la ciudad maravillosa, Sión era una ciudadela dentro de Jerusalén, y donde estaba Dios reinando, y él como corregente, junto con Dios, reinaban, y él tuvo que salir por la traición, la conspiración de su hijo Absalón.
Y desde allí, de la soledad, quizá con un grupo de amigos que le siguieron, lo acompañaron, él dice: oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado, guíame a la imponente roca de seguridad. Entonces, la localización de David, que él se encontraba fuera de Jerusalén. Él se encontraba en un lugar tan lejos. Y vamos a ver que aquí David se encontraba con ese anhelo. Y había un anhelo. Y en toda esta situación familiar, política, que estaba viviendo, su corazón, dice, estaba abrumado. La versión 60 dice desmayado, triste, llorando, dolido. Se encontraba allí, lejos de la tierra prometida. Se encontraba allí lejos, de tal manera que él estaba allí clamando al Señor y decía: estoy abrumado, Señor. Veo puras brumas, no sé a dónde voy. Y creo que si el rey David pasó por situaciones así, creo que usted y yo, en nuestra vida, vamos a pasar por situaciones así. Momentos de que no tenemos fuerza, momentos que parece vamos a desmayar, y vemos que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, se encontraba en una situación allí, que su propio hijo estaba allí usurpando el trono, el reino que le correspondía a él. Entonces David se encontraba en esa situación, y yo no sé si usted también se encuentra en una situación parecida, situaciones difíciles en la vida, que muchas veces tiene que ver con nuestra familia. Porque acá David está hablando de Absalón, no está hablando de otra persona. Y ponle que haya sido un enemigo, pero David tuvo que huir, salir como rey. Porque el versículo 6 dice que él es el rey. Entonces salió en búsqueda de la salvación de su vida antes que lo maten. Y él desde allí, desde el cabo de la tierra, desde un lugar tan extremo, él clama a Dios. Él clama a Dios. Yo creo que es necesario que dejemos el idealismo. Muchas veces aprendido en escuelas, en iglesias, de pensar de que como creyente no pecamos y no vamos a pecar, y vemos a aquel rey David, quizá a causa de sus propias decisiones o quizá a causa de algún enemigo que pudo venirlo a atacar, él tuvo que huir y él tuvo que vivir una situación abrumadora. Y creo que usted y yo en esa vida vamos a pasar situaciones abrumadoras. Y eso no quiere decir que estamos descalificados, y eso no quiere decir que somos los peores. En esas situaciones abrumadoras tenemos que imitar lo que hizo David, buscó a Dios. Y vamos a ver que el deseo de David, vamos a ver versículo 2, la segunda parte, hasta el 4, dice: guíame a esa imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, tabernáculo, a salvo bajo el refugio de tus alas. Vamos a ver que el deseo de David no era su sillón de rey. No era quizá estar con sus hijos o quizá con alguna de sus mujeres, ¿verdad? O quizá su comida especial, sus carnes, sus postres. No era nada de eso. David anhelaba ir allí al santuario, al tabernáculo. En aquel momento todavía no estaba el templo, pero vamos a observar que David había construido allí una carpa especial para poder mover de Silo, donde estaba allí con Samuel, el arca, y traerlo a Jerusalén. Y él había preparado algo especial, y había preparado no solamente tener algo especial, sino también preparó los levitas sacerdotes que se dedicaban al coro, y dice que cantaban allí cuando trajeron el arca con arpas, con liras, con címbalos, vestiduras que tenían allí los sacerdotes, los levitas, gritos de alegría. Si usted leyó los salmos que nos tocó estos días, habla de que él adoraba con gritos de alegría. Él adoraba con cuernos, con estrépito, dice Salmo 27:6. Imagínate esos cultos, esa reunión. Entonces vemos a David allí, alguien que amaba ese tiempo, alguien que amaba adorar a su Dios. Y vamos a ver que David lo que anhelaba, lo que extrañaba allí en el cabo de la tierra, en el fin de la tierra, ese era ese tiempo. Porque la presencia, vamos a llamar extendida, de Dios, que está en todo el lugar, estaba con David, allí en el cabo de la tierra. Él podía orar y estaba orando allí. Pero él, más que una presencia personal, quería esa presencia corporativa, grupal, como pueblo de Dios, con mis amigos,
con los sacerdotes, con los levitas. Seguro a alguien que cantaba se llevaba bien con David. Capaz David los tuvo que capacitar a algunos en la lira, en el arpa. Y David anhelaba eso. Y vamos a ver aquí que David, el deseo de David era ese, el de la presencia de Dios. Ese era su deseo. Más que buscar algo de su casa, más que buscar alguno de sus hijos, alguno de sus esposas, él anhelaba la presencia de Dios. Y vamos a ver allí que dice, guíame a esa imponente roca de seguridad, a esa roca que es más alta que yo, porque tú eres mi amparo seguro. Tú eres una fortaleza, tú eres una torre. La torre era la que sostenía los muros y la torre era el lugar más seguro frente a un ataque. Entonces David decía, yo anhelo eso, anhelo estar allí. Eres mi fortaleza frente a mis enemigos que no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu tabernáculo. Eso es lo que anhelaba David. David anhelaba estar en el santuario, en la adoración. Vamos a ver aquí que hoy en día, estábamos hablando el día viernes, vamos a encontrar en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, les invito a abrir su Biblia allí. Capítulo 6, versículo 19, hablando en cuanto a los pecados sexuales. El apóstol Pablo dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Entonces encontramos aquí que el templo de Dios era el cuerpo del creyente. Es decir, no podemos unirnos a una ramera porque somos un solo cuerpo, dice allí. Entonces habla en cuanto al pecado sexual y dice, el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Claro que sí. Esa es una parte de la verdad del templo del Espíritu Santo. Pero vamos ahora, en ese mismo capítulo, en ese mismo libro, perdóneme, en el capítulo 3, versículos 16 al 17, vamos a encontrar lo siguiente. No se dan cuenta, dice así, no se dan cuenta de que todos ustedes, está hablando, esta es una carta dirigida a los creyentes de Corintio. No es una carta universal que se está dando una enseñanza, sino se está refiriendo a una iglesia en específico. Y Pablo le dice, no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Y no se está refiriendo a los creyentes en general, la iglesia universal, se refiere a la iglesia de Corinto, porque estaban sufriendo acá de divisiones. Y dice, cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Entonces podemos decir que la presencia de Dios sí está en el cuerpo del creyente, pero también está en la presencia de todo el pueblo de Dios, de la iglesia, en este caso, de la iglesia local de Corinto. Ahí está la presencia de Dios. Entonces, no está equivocado decir, vamos a la casa de Dios, vamos al momento en el cual va a estar Dios presente. Y Dios ahora está presente. Y Dios mira nuestros corazones, y mira nuestras ofrendas, y mira cómo cantamos, y mira todo. Él está aquí. Amén. Entonces, esas dos fases en cuanto a la presencia de Dios que podemos ver, en cuanto a la individual y en cuanto a la grupal, nos lleva también a nosotros a reflexionar como David. David tenía la presencia con él de Dios, claro que sí. Él oraba en ese momento, pero él anhelaba el momento en el cual estaba la morada de Dios, allí en la carpa que había armado para que estaba el arca de Dios allí, y él quería estar allí. Él anhelaba estar allí, él anhelaba estar cantando al Señor, gritando de alegría, con estrépito, y que quería estar allí en medio del pueblo de Dios. Y me llama la atención que David eso es lo que anhelaba. Allí afuera, allí huyendo, quería estar en el momento que se adoraba al Señor. Él anhelaba sus domingos. No como hoy en día que muchas veces el domingo quizá es para hacer otras cosas. Me llamó la atención un pequeño videito que vi de Suiza. Decían que los domingos ni tiendas abren, así que pues decían, ¿no? Si vas a ir a vivir a Suiza, considera estas cosas. Los domingos no abren las tiendas. Donde aquí su servidor vivimos como por 10 años con mi familia, también tampoco abrían las tiendas. Y los domingos no puede haber ruido. Si tienes una música es para tu casa, en Suiza. Y digo, quizás no están buscando de Dios, pero respetan el día de descanso. Y muchas veces nosotros el día de descanso estamos usando para otras cosas. Para cambiarle los birlos al coche, para pintarle un poquito más, arreglar cosas pero desde el inicio el Señor dijo que debemos tener un día para Él.
Sabemos que todos los días es de Él, no estoy negando eso, pero un día para ir allí a su presencia corporativa. La presencia individual lo vamos a tener todos los días. Y tener esa presencia corporativa, nuestro corazón debe anhelar, debe desear esa presencia, debe buscar con todo su corazón y debe evitar cualquier excusa para llegar a su casa. Entonces vemos acá a David, a pesar de sus errores, a pesar de que quizá podía estar lejos por algún enemigo, o quizá por las malas decisiones que tuvo con su hijo Absalón, él anhelaba estar. Y digo esto debido a que hoy en día, y por muchos años, y desde el inicio, Satanás ha buscado siempre detener el plan de Dios. Y el plan de Dios es el pueblo de Israel, y podemos ver la iglesia. La iglesia también ha sufrido por muchos años, la Biblia ha sufrido por muchos años ataque desde la mesa directiva del infierno, buscando tratar de detener. El plan de Dios hoy en día es la iglesia local, es la iglesia en general, sí, pero todo ello, dijera Juan Calvino, se vive en la iglesia local. Todas las bendiciones que existen en la iglesia universal se vive allí. Por eso Dios dio dones. Dios dio una orden del discipulado, que todos debemos discipular. Pablo muestra de los oficios que hay. Muestra allí el pastor, los diáconos, quienes son los servidores, y pone un orden y manda a Tito a poner en orden en la iglesia, porque el plan de Dios es la iglesia. El plan de Dios es la iglesia en el cual usted y yo podemos ser parte. Es lo que Dios quiere. Si uno recibe una orden, no sé, pintar esa puerta, y yo quizá a mi jefe que me mandó a pintar una puerta, no lo hice, pero puse las sillas, barrí, pero no cumplí la orden. Cuando él venga no me va a pagar porque no me pagó para poner sillas, me va a pagar por haber pintado una puerta, una orden que él me dio. Entonces, la orden de Dios es que todos debemos ser parte de la iglesia. Pero hoy por hoy podemos prender un dispositivo y poder observar una predicación de algún hombre que no me conoce, que no me va a llamar la atención, que no me va a decir nada, y poder cantar con mis hijos y decir, no, yo ya estoy congregando. Pero ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que podamos experimentar la Biblia unos con otros, que se repite un montón de veces en el Nuevo Testamento, que no tengo el número exacto, pero es para formar en nosotros a Cristo, que es el laboratorio donde vamos a sufrir, donde vamos a aprender. Entonces, el plan de Dios es la iglesia, y creo que usted y yo debemos aprender a respetar la orden de Dios en cuanto a la iglesia, a poder honrar a la iglesia, a poder honrar sus líderes. Fíjese usted, quizás nos hemos llenado también de malos ejemplos de tergiversación de fondos, de adulterio de los líderes, pastores, pero eso no quita de lado la importancia y la orden que Dios ha dado en cuanto a la iglesia. Lo mismo con la familia. ¿Cuántos de nuestros padres cometieron errores, equivocaciones? Muchos, nosotros cometemos eso. Pero no por ello la familia deja de ser familia. La familia es el núcleo, la base de la sociedad, y lo va a seguir siendo. La familia natural. Entonces, lo mismo a la iglesia. Yo conocí al Señor Jesucristo en el año 99. Conocí en una iglesia bautista convencional, son de Filadelfia, se llama ABEM, estas convenciones, y empecé a ver en la iglesia el amor de Dios, la enseñanza de Dios, y dije, de acá soy. Y voy viendo la Biblia, y la historia de la iglesia se trata de la iglesia. Pero hoy por hoy de repente vamos a encontrar ministerios, y podemos encontrar en las redes sociales que hay ministerios de todo tipo. Y no está mal, mientras extiendan el reino de Dios está bien. Pero mi pregunta es, ¿por qué me pide dinero esta persona que me está diciendo que tiene un ministerio de mariachis, por hablar así? Pero aquí iglesia congrega, ¿verdad? ¿Y quién supervisa su vida? ¿Y quién lo pastorea? ¿Y quién lo guía? Porque muchas veces es fácil pedir acá en el nombre de Jesús, y podemos vivir pidiendo, lamiendo nuestras heridas en todos los lugares y diciendo estoy sirviendo al Señor, cuando no. El plan de Dios es la iglesia, y cada siervo y cada ministerio debemos someternos a la iglesia. Y por eso no me quieren en muchos lugares, pero yo creo que lo más importante es la familia, es la iglesia. Yo creo que la iglesia local es el plan de Dios, y yo creo que el plan de Dios puede ser útil en todo el mundo. Y desde esta iglesia, yo siempre digo, la iglesia tiene todo.
La iglesia tiene dones, tiene capacidades. Es que yo no estudié en un seminario, me vas a decir, pero eso no importa. Dios te puede usar. Dios puede usar tu dinero, tu ofrenda para que otros conozcan el mundo. No dependemos de otras personas, de otros lugares para hacer la obra. Usted y yo podemos hacerlo. Por eso creemos que personas de acá pueden venir a predicar, pueden preparar un material, pueden dirigir los cantos, pueden hacerlo porque tenemos el Espíritu de Dios. A la palabra de Dios con nosotros, suficiente para poder actuar. Yo no me imagino el Señor cuánto debe estar lamentándose allí en sus cortes. Si el apóstol Pablo podía hacer la obra del Señor y llenó su zona sin tener algo que se llama auto y nosotros lo tenemos. Sin tener esta capacidad de Biblia que tenemos y nosotros lo tenemos. Sin tener tantas cosas. Pero ahora lo que más nos reina es las excusas. Y no queremos hacer la obra del Señor. Me acuerdo cuando iniciábamos aquí en la iglesia, yo le decía, Señor, cuando me des un auto, voy todos los días a predicar al tianguis, aquí el de 4 de marzo, que tenía que pedir prestado para poder ir, ¿verdad? Llevar el sonido y todo eso. Dios me dio el auto y se me olvidó. Se me olvidó lo que yo le pedí, para qué lo pedía, pero gracias a Dios retomé mi compromiso y digo, si existe esta movilidad, es para que el evangelio llegue a otras personas. No es solamente para mí, no se trata de mí la vida. Entonces, vemos que la obra del Señor es la iglesia local y debemos respetar nuestra iglesia y debemos amarla. Porque el mundo y Satanás se han encargado de desvalorizar la iglesia local. La iglesia local podemos hacer más de lo que te imaginas. Dios te puede usar para enseñar niños y capaz esos niños algún día van a ser unos misioneros, pastores, doctores que van a servir al Señor, pero te puede usar. No te necesitamos de alguien más de afuera, externo, y no desvalorizo. Y si alguien quiere venir afuera, adelante, tiene que ayudarnos, claro que sí. Y sabes, si pudieras conocer otros países donde ni siquiera tienen una capacidad monetaria como la que tiene México, quizá pensar en países que están enviando misioneros al Medio Oriente, que Filipinas tiene muchos misioneros en el mundo, pudiéramos decirnos cuánto más debemos esperar para que México sea una potencia, no solo en cantos, no solo con Luismi, no solo con todos los famosísimos que hay, sino también con el Evangelio. Tendríamos que salir y alcanzar y poder llevar el Evangelio a todo el mundo, pero debemos creer en el plan de Dios, que es la iglesia local, y si usted parte de la convención de algún ministerio de jóvenes, niños, no tengo ningún problema que sirvamos juntos, pero creemos que el plan de Dios es la iglesia local y debemos invertir nuestras vidas allí y creer que Dios puede. En nuestra manera de trabajo teníamos varios misioneros, pero estos misioneros dependían de convenciones directamente, y cuando queríamos hablar de que podían venir a servir a la iglesia, ellos no lo prestaban atención a la iglesia. Ahora nuestra orden es que a través de la iglesia local, la iglesia es la que supervisa, apoya al misionero, y el misionero tiene que cuadrarse a su iglesia. Es que la iglesia es el plan de Dios, y allí nosotros debemos entender la autoridad que Dios nos ha dado. No va a prevalecer nada sobre la iglesia. Entonces nosotros podemos, claro que sí. Nuestros maestros bíblicos, no digo que están mal de otros países, pero tenemos un instituto bíblico que son maestros, que son los pastores, y vamos a confiar en ese instituto Suriel, y vamos a confiar en más cosas. Y sabes, David anhelaba esa presencia corporativa de Dios. Y esa presencia corporativa de Dios aquí en este lugar debe ser cada vez más valorada por nosotros. Y no es que tengamos otro Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que anhela estar allí. Anhela estar allí con mis hermanos, al lado, el abrazo, las risas, las bromas, el orar juntos, el llorar juntos. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Y David decía, yo deseo eso, Señor, yo deseo eso. Entonces, vemos en primer lugar la localización de David, lejos de su casa, lejos de su palacio. ¿Por qué? Muy probable por su hijo Absalón. El deseo de David era más que los postres, su comida, su sillón, su cama. Porque yo cuando salgo, con mi esposa, ¿no? Yo siempre le digo, lo que más anhelo es mi cama. Mi cama es la que anhelo. Mi almohadita que es fresca, que ya el material me gusta. Entonces David lo que decía, más que eso yo anhelo estar allí en tu casa, en tu presencia, cantando. Y vemos el juramento de David. Por último, estamos allí en 61 de Salmo. Y David, vamos a ver cómo termina, y habla de sus votos. Dice así, pues has oído mis votos, oh Dios, me diste una herencia reservada
para los que temen tu nombre, allí en la tierra prometida. Añade muchos años a la vida del rey. Él buscaba vivir, claro que sí. Que sus años abunden de generación en generación. No pensaba en él, pensaba en la dinastía que iba a venir, que de allí iba a venir el Mesías. Que sus años abunden de generación en generación. Los hijos de David, el hijo de David, que era Jesús, que reine bajo la protección de Dios para siempre, y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden. Entonces, dice David, cantaré a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día. David era una persona de votos, compromisos a Dios. Y sabes, en el Perú, en el mes de octubre, se honra al Señor de los Milagros. Una estatua, no es una estatua, una pintura, que esa pintura en un terremoto no se cayó, la única parte que no se cayó, y desde allí hay una procesión, y luego hay personas que hacen votos en octubre, y usted les va a ver con unos vestidos completos morados, con una soga blanca allí. Mujeres, vecinas, la comadre de mi mamá, todos así, ¿verdad? Haciendo sus votos, y podemos ver aquí cuando vamos para Jalisco, vemos los caminos, yendo personas hacia sus santuarios y templos, y hay votos. Pero ¿sabes qué? Nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, muchas veces hemos malentendido la gracia, y decimos que por la gracia somos salvos, claro que sí, pero después no hay compromiso alguno, ni con Dios, ni con la iglesia, ni con nadie, pero somos salvos por gracia, ¿verdad? Entonces parece que no hemos entendido lo que es la gracia. Miren, les voy a hablar de aquel voto que dice David. Habían 5 ofrendas para la adoración a Dios. La cuarta era la ofrenda de paz. Habíamos explicado que la ofrenda de paz venía después de una ofrenda por mi pecado que había ofrecido a Dios. Ahora quería ofrecer una ofrenda de paz. La ofrenda de paz se comía. Era el adorador llevaba su ofrenda y ahí comían. El pecho y el muslo derecho eran del sacerdote, y allí tenían un tiempo de comunión, comer allí en la casa de Dios. Entonces, habían 3 tipos de ofrendas de paz. Levítico 7, 11 al 38. Puedes anotarlo para poder confirmar lo que estoy diciendo, pero yo nomás voy a explicarlo. La ofrenda de agradecimiento, que era una ofrenda por cualquier motivo, una ofrenda de paz. Entonces, como agradecimiento a Dios, llevaba mi ofrenda. Había una ofrenda por votos que quería cumplir, entonces llevaba allí mi ofrenda prometiéndole a Dios que este día o este año o este mes voy a hacer algo para Él, voy a traer una ofrenda por mis votos. Y luego una ofrenda voluntaria, que era una expresión de amor a Dios por todo lo que Él es. Entonces, estas ofrendas, que su significado es comunión, paz con Dios, David dice, voy a llevar ofrendas de votos, voy a cumplir mis votos que te hice. Entonces vemos que David es un hombre de compromisos, es un hombre que hacía votos. Y sabes, si usted quiere parecerse a David, porque muchas veces solamente nos acordamos de David, ¿sabe? Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, y era un hombre de votos, y él decía, mis votos diarios que te voy a hacer. Él se iba allí a la casa de Dios a ofrecer una ofrenda por sus votos, y decía, Dios, yo quiero comprometerme con esto. Y no era manda, no era de eso, era un compromiso de David. Y Dios prefiere estos sacrificios de agradecimiento, como mi esposa me preguntaba, ¿qué es eso? Dios prefiere estos sacrificios de agradecimiento, porque ¿sabes qué es lo más triste? Los sacrificios por nuestro pecado. Porque las personas llevaban su animalito por su pecado, pero era triste, era la muerte de un animal por mi pecado. Pero en este tipo de ofrendas, que era la ofrenda de paz, ofrenda de comunión, era un animalito, pero porque estoy bien con Dios y quiero agradecer. Entonces Dios prefiere los sacrificios por agradecimiento, más que por nuestro pecado. Entonces David ofrecía sus sacrificios de agradecimiento, votos, juramentos, promesas. Bueno, acá viene lo final. Entonces, si David era un hombre de compromisos, de votos para el Señor, ¿cuáles son nuestros compromisos el día de hoy? ¿Cuáles son nuestros votos al Señor? Quizá no nos vamos a vestir de morado, quizá no vamos a ir hasta Jalisco, allí en bici, caminando o de rodillas, pero necesitamos tener compromisos con Dios, necesitamos hacer pactos. Y parece que le tenemos miedo a esas palabras porque nos gusta vivir de compromisos, pero nos gusta vivir del compromiso de otros, ¿verdad? Nos gusta vivir el compromiso de nuestros padres que trabajan y tienen eso, y agarramos de ese compromiso, pero nosotros no nos queremos comprometer. Entonces, los compromisos en nuestra vida deben hacerse. Nuestros compromisos van a evidenciar nuestros frutos, nuestros actos. Eso va a evidenciar nuestro compromiso. Y nuestros actos van a definir nuestro destino. Nuestro destino. El conjunto de actos nos traza un camino, un destino. Pero todo empieza en tus compromisos.
¿Dónde están nuestros compromisos? Yo te voy a leer una lista que solamente es una apreciación de aquí, de su servidor, Paul, su pastor que le ama. Miren, debemos hacer votos para asistir a un grupo multiplicador y llevar personas que quizás no van a llegar al templo, pero sí pueden llegar a tu casa o a la casa de alguien y poder adorar. Podemos hacer un voto al Señor y decir: Señor, este año quiero llegar 30 minutos antes al culto y preparar lo que se tenga que preparar y hacer lo que se tenga que hacer y orar al Señor mientras ya está todo listo, orar al Señor, traerle al Señor y prepararme de una manera que esté adecuada a la adoración del Dios Santísimo. Me comprometo, tengo un voto a no faltar. Me comprometo quizá con una suma de dinero para la compra de un terreno, quizá para el arreglo de algo. O me comprometo a ir a 3, 4 viajes misioneros o salidas misioneras en el año. O me comprometo a cambiarle las llantas de algún misionero. Hay veces vienen promociones de 4x3 en el Costco o en el Sam's o en el Walmart. Pero me comprometo con algo. Eso independiente de lo que yo le traigo al Señor. Y sabes, David no era un hombre que estaba ahí discutiendo a ver si se tiene que dar o no se tiene que dar. Yo anhelo tu casa y allí van. Y cuando tocó construir, David dio de sus tesoros. Y no estaba midiendo ahí si es el 10 o el 15. Entonces, yo creo que tenemos que hacer votos, compromisos con Dios y decir: Dios, yo te voy a dar esto. Dios, este año yo quiero hacer esto por ti. Y no para hacer que me regales tu salvación, porque la salvación es por gracia, sino por agradecimiento. Porque tú has dado esto por mí, Dios. Yo quiero hacer esto. Eso es lo que hacía David. Y yo creo que hoy, usted y yo, si queremos ver un cambio en la iglesia mexicana, un cambio en nuestra iglesia, un cambio en Querétaro, nosotros personalmente tenemos que tener compromisos con Dios. Compromisos que va a llevar quizá la alegría a algún niño. Hay el proyecto de las cajitas. Cada cajita está valorizada en más de 250 pesos según los administradores de ello. Y se van a entregar en el Marqués como acá. Pero yo siempre dije al equipo que nos ayudaba, en reciprocidad, en respuesta a ese compromiso de personas que donaron, porque son personas que han donado. Creo que nosotros debemos comprometernos mínimo a 12 sábados a darle seguimiento a esos niños que han venido a recibir esas cajitas, que es un gancho para decirles, hablarles del amor de Dios y darle un seguimiento. Entonces debemos tener compromisos. Nuestros compromisos con Dios van a ser diferentes en nuestra vida. Nuestro compromiso con la casa de Dios, como David, va a ser diferente en nuestra vida. Nuestros compromisos van a cambiar nuestra mente, nuestro estado mental, nuestro estado psíquico, porque estamos en la casa de Dios. Entonces, te animo que hagas un voto con Dios en esta reunión. Y sabes, no necesitas llenar un papel. Y si tú quieres que aquí tu servidor pueda recordarte de tu voto a medio año, mándame un mensaje o escríbeme un papelito: Paul, yo quiero cumplir con esto. Y en el último fin de junio, házmelo recordar, por si no lo cumplí todavía. Pero que sea un voto al Señor y decir: Dios, yo quiero hacer esto por ti. Yo sé que los misioneros hay mucha necesidad y quiero comprarles algo, y quiero comprar algo para los cumpleaños de algunos de los hijos de estos misioneros. Que anhelen, que amen la obra del Señor. Porque, ¿sabes? Tenemos mucho para darles. Mucho para darles. Y tenemos que hacer entender no solo a nuestra generación, a la que viene. Decir, ser un misionero es honra. Y te voy a honrar. Aquí su servidor, un amante de Dios y de la iglesia local, me propuse a llamar al que es pastor. Yo le llamo pastor. Usted puede llamarme Paul, amigo, hermano, como usted quiera. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Pero yo creo que aquellos hombres que están liderando las iglesias donde su servidor le permite visitar, yo le llamo pastor y le hago creer que él puede mover su iglesia a otros lugares y predicar el evangelio. Porque tenemos que aprender a respetar y a honrar y darle su valor a la obra del Señor. Y no es porque sea pastor, sino porque la Biblia dice que es la iglesia y los llamados, y allí está, y allí va mi ofrenda. Y yo veía ahí el resumen de las ofrendas y veía cuánto di, porque quiero desafiarme a dar más. Porque es para Dios, es para que se pueda comprar. Pero hoy por hoy, el mundo nos ha dicho que no, tú puedes dar tu dinero a quien te da la gana. Allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Pero es la iglesia local donde me sostiene, me cuida, me protege. Es allí donde el Señor nos muestra que debemos dar para que siga creciendo, para que se siga potenciando y seamos luz en el mundo. Amén.